Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hoy hablaremos acerca de la voluntad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, oh Dios, en este momento, reconocer que tú eres el dador de la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento. Rogamos que nuestro corazón sea ensanchado para recibir tu palabra y que nos des iluminación para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta instrucción que da Jesús sobre la oración surge de un interés de los discípulos al ver cómo Jesús oraba al Padre. Lucas nos dice en el capítulo 11, versículo 1, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En esa instrucción, en esa enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos acerca de la oración, encontramos 7 peticiones. La primera es: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino. La tercera: hágase tu voluntad. La cuarta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La quinta: perdona nuestras deudas. La sexta: no nos metas en tentación. Y la séptima: líbranos del mal. De estas 7 peticiones, la más importante es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Según esta declaración de Jesús, debemos preguntarnos: ¿dónde se cumple perfectamente la voluntad de Dios? Responderemos: en el cielo, porque dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces es en el cielo donde se cumple perfectamente la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo debemos orar con respecto a la voluntad de Dios? Bueno, nuestra oración debe ser que se cumpla, que se realice la voluntad de Dios. Preguntémonos: ¿cuál es la intención de Dios para el presente, para tu presente, para el presente de todos? Que se cumpla y que se realice su voluntad. Preguntémonos también: ¿qué diferencia hay entre el cielo y la tierra? Responderíamos que en el cielo se cumple la voluntad de Dios perfectamente. Y como última pregunta a hacernos es: ¿cuál es la voluntad de Dios al presente? En Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando de que si le obedecemos a Él, esto refleja que le amamos. En Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solamente Jesús nos pide que obedezcamos sus mandamientos, porque esto refleja que de verdad le amamos, sino que también ahora nos pide que enseñemos a otros a obedecer. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Analicemos pues esta declaración de Jesús en Lucas 17, versos 20 al 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué Jesús dijo que el reino de los cielos estaba entre nosotros? Porque en el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios y porque Jesús realizaba la voluntad de Dios. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 8:29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estos pasajes nos llevan a concluir que a medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios, estaremos mostrando el reino de los cielos a los demás. Porque Jesús dijo que el reino de los cielos estaba entre nosotros, porque estaba Él, pero es porque Él hacía la voluntad del Padre. Entonces, a la medida que también nosotros hagamos la voluntad de Dios, estaremos mostrando el reino de los cielos a los demás. Ahora bien, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo reconocemos, cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? En Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5, se nos dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En Romanos 2:17 se nos dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Tanto el pasaje de Proverbios como Romanos nos dice que aceptar la palabra de Dios es lo primero para conocer su voluntad. Aceptar la palabra de Dios. En el Salmo 119, versos 99 y 100, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, no solo es aceptar su palabra, sino meditar y obedecer a su palabra. En Juan 16:13 se nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, nos guiará a la voluntad de Dios. Entonces, la manera para que nosotros reconozcamos o conozcamos o entendamos la voluntad de Dios es, número uno, aceptar su palabra, meditar en ella y ser guiados por el Espíritu Santo.
preguntémonos también, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida personal? En Hechos 14:22 se nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo quiero decirle a usted con toda sinceridad que una de las voluntades de Dios expresada en su palabra es que estamos llamados a sufrir adversidades. Eso no nos gusta mucho, pero es la voluntad de Dios. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Efesios 5:17 al 20 se nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que la voluntad de Dios es que seamos sobrios, llenos de su Espíritu, y que cantemos y seamos agradecidos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en el verso 11 se nos dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que tengamos vidas santas, puras y productivas. Pero también la palabra de Dios nos habla de cuál es su voluntad para la familia. En Efesios 5:22 se nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el verso 25 se nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En Efesios 6, 1 y 2 dice, hijo, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en el verso 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que la voluntad de Dios para la familia es que el esposo, el marido, ame a su mujer y que su mujer honre y respete al marido. Que los padres enseñen a los hijos a tener una vida santa. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nuestros hermanos? En Juan 13:34 se nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, la voluntad de Dios es que entre los hermanos de la congregación de la iglesia nos amemos unos a otros. En Juan 17:20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces la voluntad de Dios no es solamente que amemos a nuestros hermanos, sino que vivamos en unidad con ellos. Debemos también preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para con las personas del mundo? Es decir, para con aquellos que no son cristianos. Romanos 13:9 nos dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la voluntad de Dios para con las personas del mundo es que amemos a nuestro prójimo. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que la voluntad de Dios para con las personas del mundo es que cuidemos y atendamos a las viudas y a los huérfanos. En Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido del mano del opresor, y no os engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Es decir, la voluntad de Dios para que nosotros cumplamos para con nuestro prójimo, para con las personas del mundo, es que defendamos a los que están en necesidad. Pero Dios también nos muestra su voluntad para con los que tienen jefes, es decir, para los que tienen un trabajo y tienen jefes, para los que son jefes también, para los empleados y para con el gobierno. En Colosenses 4:1 se nos dice, amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es decir, los que son jefes o dueños de un negocio deben ser justos con los que están bajo su autoridad. Y aquellos que están bajo su autoridad deben ser respetuosos y trabajar como si lo hicieran para el Señor. En 1 de Pedro 2:13 al 15 nos habla Dios acerca de su voluntad hacia nosotros para con el gobierno. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que se respete a los que están en autoridad. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, someterse a la autoridad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nuestros enemigos? En Lucas 6:27 dice, pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. En el verso 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, se nos manda a amar y bendecir sin esperar nada a cambio, y esa es la voluntad de Dios para con nuestros enemigos. ¿Qué podemos concluir entonces? Con una pregunta. ¿Vivimos todos nosotros conforme a la voluntad de Dios en esas áreas que hemos mencionado? ¿Vivimos conforme al deseo de Dios en lo personal, en relación con nuestros hermanos,
en relación a la familia, en relación con aquellos que no conocen al Señor, en relación a el gobierno, en relación con nuestros enemigos. ¿Qué sucedería si todos los que profesamos ser seguidores de Cristo viviéramos ajustados a la voluntad de Dios en cada una de esas áreas? Creo que el reino de Dios sería más visible a los ojos de los que nos rodean. Jesús dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como se practica en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Para que esto se realice, cada uno de nosotros debe hacer la voluntad de Dios, manifestar lo que Él ha expresado, su deseo en la palabra. Y así el reino de los cielos será manifiesto a aquellos que no le conocen. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecidos estamos por tu misericordia y tu bondad. Señor, tú nos muestras tu voluntad a través de tu palabra. Señor, deseamos hacerla. Deseamos que tu voluntad se cumpla y se establezca aquí en la tierra como se hace perfectamente en el cielo. Nosotros queremos ser unos canales de bendición para nuestra nación, para nuestro país, para todos aquellos que nos rodean, y la mejor forma de hacerlo es haciendo tu voluntad. Por lo cual rogamos para que en el nombre de Jesús tú nos ayudes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.